nosotros, qué bueno que has apartado de tu tiempo en este fin de semana. Un fin de semana donde con anterioridad has programado tu consulta en Aquí con mi médico. Estábamos completamente en vivo en este programa hoy internacional porque nos encontramos en España, en la provincia de La Coruña, una ciudad que alberga en este momento a una población alta de la comunidad científica a nivel de este continente, ya que se desarrolla desde Palexco, que es el congreso en el cual se desarrolla toda una temática en relación a la diabetes. Este foro, que ha iniciado a mediados de la semana, ha tenido el concurso de múltiples expositores de talla internacional donde se han presentado temas de alta importancia. Es por eso que nos encontramos en esta ciudad, ya que hemos venido a presentar un trabajo de investigación en relación a la línea de diabetes, impulsado por la Clínica de Atención Médica Integral CAMI, que me honro en dirigir y que hoy pues hemos venido y hemos compartido con la comunidad científica internacional esos hallazgos tan importantes que en nuestro país también, desde el punto de vista de la investigación, seguimos cada día impulsando y llevando un crecimiento. Una ciudad en la cual nos encontramos aproximadamente en este momento a una temperatura promedio de los 12 grados centígrados. Es una ciudad porteña donde aquí aparcan pues cruceros. Hemos visto las diferentes construcciones, las diferentes edificaciones que la ciudad tiene, con una población aproximadamente de 245,000 habitantes en este territorio que conforma la comunidad de Galicia. Es acá donde vamos a desarrollar el programa Aquí con mi médico en los siguientes minutos, cuando pues aquí en España pasamos de las 5 de la tarde, allá pues 9 de la mañana y minutos ya en esta transmisión en vivo que le invitamos a usted a seguir por las diferentes plataformas. Son estas PSI para que nos puedan ver y escuchar HRN, las diferentes plataformas digitales en Aquí con mi médico, como lo es el app de Televicentro, también las transmisiones en Facebook que se dan en simultáneo en este momento, y usted nos puede encontrar como @aquí con mi médico en Facebook, tanto el Facebook de TSI y el Facebook de HRN. Y ahora con la plataforma nueva a través del YouTube como Doctor Videa Channel. Esta es la forma que usted puede estar conectado con nosotros de manera virtual para seguir esta consulta, que sin duda será de alta experiencia para usted. Sin duda, al terminar esta atención, usted no será igual porque hablaremos de temas novedosos. Y el tema de la semana, adelantado desde ya, es secretos a voces de la diabetes. Y tendremos aquí un experto de talla internacional que ha apartado de su tiempo en medio del Congreso Español de Diabetes para conversar con nosotros y venir aquí a este consultorio virtual. Le invitamos a que pueda estar conectado con nosotros a través de nuestro triaje virtual. Es esa línea de comunicación directa que usted tiene en esta mañana, que a través de un mensaje de texto o de WhatsApp al 94 10 87 27 estamos disponibles, al igual a pesar de la distancia, pero la tecnología nos une para poder dar esa respuesta ante inquietudes que pueda estar teniendo en relación a los temas que abordaremos en esta mañana, pero de igual manera, ante cualquier situación de salud que pueda estar presentando, estamos dispuestos a ser su cómplice, a ser su aliado para poder encontrar una solución a esos trastornos de salud que en esta mañana se puede estar presentando, ya sea a usted o a algún miembro de su familia. No espere más y marque desde ya al 94 10 87 27. Acuda al triaje virtual que sin duda alguna ayudará a muchas personas, a cientos de personas, diría yo, en esta mañana a resolver situaciones puntuales de salud. Y es que en Aquí con mi médico somos portadores de buenas nuevas. Hablarles
de la promoción de Diagnos que sigue manteniendo en este mes. El fin de semana anterior tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Paz Haslan, médico radiólogo, director de Diagnos, en relación a este tema. Cuida la máquina. La máquina que es el corazón, la máquina perfecta, puede tener fallas y de manera sintomática ser detectadas a través de esta prueba especial llamada score de calcio, que te mide la alteración de el grado de obstrucción que tienes en tus arterias, producto de la acumulación de lo que es el colesterol, que va tapando gradualmente las arterias hasta cerrarlas y provocar el infarto agudo del miocardio. Pues a través de esta promoción del score de calcio, un estudio rápido, 3-5 minutos, te puede llevar el hecho de identificar el problema vía tomográfica, te puedes realizar el estudio. Aproveche esta promoción que tiene Diagnos por un valor de 3.800 lempiras. Usted puede agendar la cita en la zona noroccidental del país, específicamente en San Pedro Sula, llamando al 94 53 71 11. Es el teléfono de Diagnos para que usted pueda agendar su cita en esta mañana y practicarse este estudio que sin duda alguna le va a ayudar a identificar tipo de trastornos que pueden estar influyendo en su condición de salud. Nosotros nos preparamos desde ya porque en los próximos minutos estaremos hablando sobre secretos a voces de la diabetes. ¿Cuánta cosa nosotros hemos escuchado, conocemos, pero se nos dificulta llevarlo a la práctica? ¿Cómo podemos conseguir esa meta, ese objetivo en el control glicémico? Nosotros lo conoceremos con un experto. Hablo del doctor Antonio Pérez, que es el presidente de la Federación de la Sociedad Española de Diabetes. Con él conversaremos después de estos consejos de interés. Aquí con mi médico, les presentamos el tema de la semana. Como lo anunciamos previo a la pausa, estamos ya con el doctor Antonio Pérez, un referente de diabetes aquí en España. Es actualmente el presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes, endocrinólogo que visita La Coruña desde Barcelona. Es así, doctor, es un Así gusto es. que esté con Encantado. nosotros en Aquí con mi médico para Honduras, completamente en vivo en esta mañana de sábado, para conversar sobre temas de salud y este mundo que nos apasiona mucho en relación a la diabetes, doctor, que sin duda alguna mirábamos recientemente las estadísticas de la Federación Internacional de Diabetes, doctor, de alto impacto. 589 millones de personas padeciendo la enfermedad y con una proyección para el año 2050 que habla de un 45%. ¿Cómo estamos en diabetes en el mundo? Pues incrementando. Somos muchos, hay muchos y realmente el gran problema es que las previsiones son realmente estas, es decir, que va a seguir creciendo en paralelo pues con la gran epidemia que es la obesidad y especialmente pues en países en vías de desarrollo. Es decir, que esto realmente es la previsión que hay quizás un crecimiento a nivel mundial, quizás en los países occidentales es algo menos, pero sobre todo a expensas de los países en vías de desarrollo que se va a incrementar pues muchísimo. Definitivamente, doctor, y veíamos en esas estadísticas que Europa, ¿verdad?, tiene una proyección de un 10% y de hecho en las regiones a nivel mundial es la que menos proyección alcanza para el año 2050. ¿Cuáles han sido esas estrategias que han ayudado para que estas proyecciones se vean reducidas en Europa, por ejemplo?
Probablemente va muy relacionado con las estrategias para intentar mejorar el estilo de vida y, por supuesto, pues relacionadas hacia la obesidad. Es decir, que yo creo que esto es el elemento fundamental, pero también en estos países. Es decir, cuando tenemos las áreas de menos desarrollo, allí la incidencia es muy superior. Es decir, que esto lo tenemos, que realmente va con la posición socioeconómica, que cuanto más desfavorecida es en cualquier país y a nivel de Europa en general, siempre es mayor, porque es mayor la incidencia de obesidad desde niños. Y por tanto, si valoramos que la obesidad es un factor de riesgo, y como cualquier factor de riesgo es cuánto tiempo estás expuesto a él. Por tanto, si empieza antes, más probabilidades vamos a tener de realmente desarrollar diabetes si se inicia en edades infantiles. Y sin duda alguna, poniendo el ejemplo de Latinoamérica, donde hay promedios de edad, por ejemplo, en Honduras menor, de la población menor de 30 años, y vemos una prevalencia que roza el 10%. Y se acerca mucho a lo que la IDF nos presenta en relación a una prevalencia mundial que alcanza ya casi un 11%, en función de que 1 de cada 9 personas mayores de entre los 20 y los 79 años ya presentan la enfermedad. Y para nosotros representa un dato de alarma el sentido que hay una proyección para Latinoamérica de un 45% en este momento, con 35 millones de personas diagnosticadas con la enfermedad o proyectadas como tal, y vemos que hay una relación de un 45% hacia arriba, doctor. ¿Sigue siendo Latinoamérica uno de los focos más complejos? Sí, yo creo que ahí se aunan los aspectos. Yo creo que, y no tengo los datos precisos, pero quiero decir, la obesidad yo creo que Sí. cada vez es mayor y a edades más jóvenes, es decir, con lo cual ese es un gran problema, y que probablemente esto se ve favorecido también con determinadas etnias que hay mayor incidencia, y yo creo que esos dos elementos probablemente podrían justificar perfectamente esa situación. Y como usted lo menciona, doctor, sin duda a nivel mundial, referenciar el tema de un índice de masa corporal mayor de 25, el sobrepeso y la obesidad como principal factor de riesgo, se juntan otros factores, y como usted bien lo menciona, Latinoamérica, pues por raza, ¿verdad? Tiene una condición que supera mucho de las regiones para el desarrollo del mismo. Pero a veces queremos como culpar, pudiéramos decir de esa manera, el hecho de la genética, el hecho del factor herencia, y descuidamos un factor, doctor, que es algo pues, prácticamente mundial, la problemática, el tema del sobrepeso y de la obesidad. Este es fundamental. El gran problema es, pues bueno, pues que todo este sistema de alimentación más tradicional, que aquí siempre hablamos de la mediterránea, pero en cualquier país hay una alimentación tradicional y no tiene por qué ser una mejor que la otra. El problema es que probablemente hemos ido adquiriendo todos esos elementos no tan saludables. Y por tanto, pues de ellos, por ejemplo, pues bebidas azucaradas, que esto es algo pues que desde niños ahora Sí. pues se ve, y bueno, pues la cantidad de calorías que se introduce en esto cuando hay una alternativa magnífica que es el agua, que no lleva calorías, y por tanto, y es una ingesta de calorías a veces poco percibida como tal, porque es en la bebida, ¿no? Es decir, que esto, yo creo que este es el elemento fundamental, y el otro es la actividad física. Es decir, que lógicamente tenemos una genética o un metabolismo adaptado para ahorrar durante millones de años, y que pues en épocas de mayor abundancia, como tenemos en este momento a nivel general, pues si entra más y no bajamos la actividad física, que es lo que realmente ha ocurrido, pues tenemos la obesidad, y la obesidad, probablemente si no existiera la obesidad, pues 70% aproximadamente la diabetes tipo 2 no Wow. existiría. Un O sea valor que, muy alto y considerable como ese principal factor de riesgo. Mucha población en Latinoamérica y en el mundo no ve con peligro, y eso es algo muy delicado no verlo de esa manera, el hecho de las personas jóvenes, doctor, los niños con obesidad, marca realmente una tendencia a futuro, pese a que ellos regulen el peso en una vida adulta hacia el desarrollo. ¿Qué pasa en la niñez, doctor? sí. El problema es que el tener obesidad de niño es el factor predictor de tener obesidad de adulto. Es decir, a medida que nos acercamos a la adolescencia, probablemente
pues fácilmente el 80% de los adolescentes obesos probablemente serán un adulto obeso, ¿eh? Con una carga adicional, que es que ha estado expuesto a ese exceso de adiposidad Sí. durante muchísimos años. Y la obesidad, la diabetes es una complicación del exceso de tejido adiposo y por tanto importa la cantidad, pero también el tiempo de exposición. Entonces, pues la diabetes que antes se diagnosticaba pues a partir de los 50, 60 años, pues es fácil que ahora se diagnostica a partir de los 30, 40 años, porque se ha adelantado pues el exceso de adiposidad en tiempo y por tanto como factor de riesgo pues actúa de esta manera. Y además que muchas veces esa diabetes que aparece en personas más jóvenes implica que el que se diagnostica a edades más jóvenes, probablemente ahí el sustrato metabólico, las alteraciones metabólicas que hay son mucho más graves, con lo cual hace que es una persona bueno, pues que va a tener mucho más tiempo después para desarrollar la diabetes y lógicamente para desarrollar las complicaciones de la diabetes, con lo cual tenemos el escenario perfecto para toda la comorbilidad y la problemática relacionada con la enfermedad. Hoy hemos titulado esta plática Secretos a voces de la diabetes, y es que hay mucha cosa, doctor, que se conoce, pero que en la práctica se dificulta a la población llevarla a cabo, hacer estos procesos y programas de prevención. Un secreto a voces, doctor, es que entre más temprano empecemos con la diabetes, pues el pronóstico será desfavorable. Evidentemente, porque es decir, una que el que comience más joven probablemente nos está seleccionando una diabetes que hay un sustrato metabólico peor ya, para empezar, es decir, con lo cual probablemente estamos seleccionando. Y el segundo elemento es que va a tener muchos más años para desarrollar complicaciones. Claro, no es lo mismo diagnosticar a los 60 años, que puede tener una esperanza de vida de 20 años, que alguien se diagnostica a los 30 años, que evidentemente tiene mucho más años de esperanza de vida y por tanto más tiempo para desarrollar las complicaciones. Por lo tanto, yo creo que estos dos elementos son la clave para pensar la morbilidad que pueda haber asociada a la diabetes. Hay estudios, doctor, que respalden con una casuística amplia el hecho de complicaciones tempranas en relación a población adulta que ha desarrollado diabetes en comparación con la población joven, diríamos menores de 40 años. A ver, la posibilidad de hacer complicaciones es superior en la que se desarrolla en edades más jóvenes. Es decir, esto está, de hecho, ya se etiqueta y se valora como probablemente una diabetes más agresiva cuando se diagnostica en edades más precoces. Y hasta tal punto que el pronóstico es peor en una persona joven que se diagnostica la diabetes tipo 2 que a la misma edad se le diagnostica una diabetes tipo 1. Wow. Probablemente porque estamos viendo realmente a alguien que tiene más resistencia a la insulina, más adiposidad, más realmente alteraciones metabólicas que van a condicionar pues determinadas complicaciones como es especialmente la enfermedad cardiovascular, pero también la enfermedad renal, es decir, que sería más frecuente en estas personas. De hecho, doctor, como tal, el hecho de haber sido diagnosticado con diabetes en Honduras, hablábamos extracámaras que andamos cercanos al 10% de la población, pero sabemos que hay un subregistro y que en nuestros países, en Latinoamérica, el subregistro es mucho mayor en relación a pacientes sin diagnóstico, que eso es todavía mucho más complejo. Y cuando se tiene un debut, ya son con cifras sumamente elevadas, mayores de 300 miligramos por decilitro. Y, lógicamente, eso implica que ya ha habido una progresión de la enfermedad. No solamente influye la edad, sino que el tiempo en el diagnóstico, doctor. ¿Qué impacto tiene el tardarse en hacer el diagnóstico? Hombre, cuanto más se tarde, son años de diabetes que van sumando y años de diabetes que no se ha podido hacer ninguna prevención. Por tanto, eso es un elemento muy importante, porque si alguien ha estado 5 años con la hiperglicemia no diagnosticada y no se le ha podido aplicar ningún tratamiento ni ningún tipo de prevención, por tanto son años que cuentan y de forma muy importante porque no se ha controlado mínimamente. Es decir, que esto sería la circunstancia. Y esto es frecuente a veces en personas más jóvenes que el diagnóstico se haga en situaciones metabólicas mucho más desfavorables. Probablemente porque pues a partir de ciertas edades hay más controles de salud por un mecanismo u otro y por tanto se detecta a veces más precozmente. Mientras que una persona joven que se siente bien no hace ningún control de salud y por tanto hasta que realmente hay síntomas muy marcados no se diagnostica.
Sin duda que en este secreto a voces sabemos que en el manejo o en el abordaje de la diabetes debe de ser integral. Hablamos de un plan de alimentación, un plan nutricional, la actividad física y los fármacos. Después de esta pausa comercial hablaremos de los avances que hay en el manejo de la diabetes y alternativas que existen que vienen a complementarse a lo que es un plan nutricional a su medida y lógicamente la actividad física. Ya retornamos. Bien, estamos ya de vuelta y estamos conversando con el doctor Antonio Pérez, médico especialista en endocrinología, acerca de los secretos a voces de la diabetes. Hemos quedado antes de la pausa comercial continuar esta conversación en relación a la parte terapéutica. Secreto a voces es que ningún fármaco es mágico como tal y que sin duda requiere de un manejo integral para los resultados. Pero si bien es cierto, hay que mencionar que ha habido mucha evolución en los últimos años, doctor, de la industria farmacéutica en relación a terapias en el manejo. Por supuesto, y realmente los avances, después de muchos años realmente de estar como estancados y con las mismas herramientas, pues ahora tenemos una eclosión magnífica de nuevos fármacos por nuevas vías, pero que además del efecto sobre la glicemia tienen otros beneficios muy relevantes, como son pues sobre el peso corporal y por tanto muy relacionado con, como comentábamos antes, pues con todo el desarrollo y las complicaciones de la diabetes, pero también con una acción específica que llamamos protectora sobre las complicaciones, especialmente las renales y las cardíacas o vasculares. Es decir, que teníamos por un lado las vasculares, pero también la insuficiencia cardíaca o también las apneas del sueño o la enfermedad hepática metabólica. Es decir, que realmente son fármacos que bueno, pues nos vienen a hacer un abordaje más global o nos ayuden a hacer un abordaje más global de todas las comorbilidades asociadas con la diabetes. Por ejemplo, en Honduras tenemos muchas personas con daño renal y diabetes. Hablamos de pacientes con nefropatía diabética. Mm. Sabemos que hay que individualizar, doctor, y en este congreso hemos aprendido mucho acerca de ello. Y usted, en una de las conferencias en estos días, hablaba en el tema de la insulina, que lo hablaremos más adelante, pero dejar el concepto de que tenemos que individualizar los manejos. Hay perfiles en los cuales, lógicamente, recibe el paciente un beneficio adicional. Hablando principalmente, doctor, y quiero que nos enfoquemos en la parte del paciente con la nefropatía, con el daño renal, y el paciente con daño hepático y con obesidad, y lógicamente pues teniendo el diagnóstico de diabetes. ¿Qué fármacos en la práctica clínica, en su experiencia también, han mostrado una evidencia significativa para su uso? A ver, cualquier fármaco que mejore el control de la diabetes y baje el peso es muy eficaz. Es decir, que esto a veces nos olvidamos y el control glucémico sigue siendo una parte muy importante. La ventaja es que tenemos ahora fármacos con estos beneficios adicionales y especialmente para la enfermedad renal, pues tenemos los inhibidores de SGLT2, que son los que mayor evidencia pues han demostrado Sí. en prevenir la progresión de la enfermedad renal, o sea, por lo cual eso ya entra dentro del, digamos, de primera línea de tratamiento de un paciente que tiene enfermedad renal y diabetes, pues ya entran estos fármacos. Y más recientemente, pues comenzamos a tener evidencias que realmente los agonistas del receptor de GLP-1 también pueden tener ese beneficio, con lo cual esto teníamos ahí. A nivel hepático
y a nivel de las apneas del sueño, que probablemente es más dependiente del peso, Sí. la eficacia, ahí los fármacos que demuestran mayor eficacia son los agonistas del receptor de GLP-1 y, por tanto, muy probablemente relacionado con el exceso de adiposidad y la reducción que se obtiene con estos, pues es los que tienen mayores beneficios. Es decir, que tenemos que tener en cuenta, lo que pasa es que muchas veces tenemos el paciente que tiene múltiples Así comorbilidades y tenemos que ver cómo lo podemos hacer, porque claro, a veces lo sencillo es, pues le ponemos los dos, pero esto sabemos que en la práctica clínica es muy difícil. Uno, por la aceptabilidad por parte del paciente y lo otro es el coste que puede esto representar y realmente pues esto es algo que tenemos que considerar y que además se refleja en cualquier país, es decir, que la introducción de estos nuevos fármacos cuesta y uno de los factores importantes pues el coste económico. Sin duda, y comentarle, doctor, que, por ejemplo, la introducción de los agonistas de los receptores de GLP-1, que es ese medicamento que muchas personas utilizan y que se aplican semanalmente, pues sin duda ha representado altos avances en la medicina y en el manejo, pero sin duda siempre está ese tabú que aunque no es insulina el hecho de que sea inyectable, a las personas genera, por llamarlo así, un grado de temor. Pero hay avances, doctor, que no han llegado a nuestro país, por ejemplo, de terapias orales también. ¿No puede comentar de eso? Sí, de hecho, dentro de los agonistas receptores de GLP-1, en España y en Europa, Sí. está comercializado el semaglutide, que es una de las moléculas, en prescripción o formulación oral. Sí. Tiene una baja disponibilidad y, por tanto, la toma no es muy sencilla. Es una toma diaria y, lógicamente, es una buena alternativa para estos pacientes. Pero la experiencia después nos dice que cuando un paciente prueba el inyectable, y el hecho que sea una semana, después ya no quiere probar el oral, que es tomarlo cada día y que muchas veces tiene otros comprimidos que tiene que tomar y esto lo dificulta. Y así me pongo un día a la semana y me olvido y realmente pues esto después la aceptabilidad es muy superior, que a veces es más el rechazo inicial, pero una vez que lo prueban después la adherencia en general es mejor. No sé si ocurre acá, pero en Latinoamérica, y voy a poner el ejemplo de nuestro país, se ha abusado, doctor, y puedo utilizar ese término en el uso de semaglutide o dulaglutide, estos productos fármacos de uso semanal, porque la población los ha utilizado estrictamente hacia el mecanismo de acción de la pérdida de peso. Común a todo el mundo. Sí. Aquí, todo el mundo quiere bajar de una manera lo más fácil posible. Y además, en España hay la indicación aprobada de preparados para la diabetes exclusivamente y que son los únicos que tienen financiación del Sistema Nacional de Salud. Mientras que los que hay con indicación aprobada, que es dosis más altas para la obesidad, no tienen financiación. Entonces, esto crea un gran problema que entonces muchos se recurre a los que hay la indicación para la diabetes para utilizarlos con el fin de la obesidad y que también, lógicamente, es eficaz. Esto nos ha llevado a un gran problema que es la falta de suministro de agonistas de receptor de GLP-1 para los pacientes con diabetes, que entonces tienen dificultades de encontrarlo en farmacia porque hay ese consumo adicional para la obesidad exclusivamente. Y bueno, ahora aquí disponemos ya de preparados para la obesidad, lo que pasa es que son más caros. Es decir, pues, son más del doble del coste y unos están financiados y los otros no están financiados. Con lo cual ahí tenemos un gran problema y que ha llevado a otro problema que es la falta de suministro y el que realmente pues hay pacientes que ven interrumpido su tratamiento porque no encuentran las farmacias. En estos pacientes que identificamos ese perfil de obesidad, de diabetes, donde uno de estos fármacos de uso semanal, inyectable, que es lo que tenemos en Honduras, sí realmente en conjunto a un plan nutricional y al ejercicio, doctor, ¿cuánto se puede aspirar realmente? Porque muchos realmente tienen obesidad mórbida y creen que el hecho de utilizar un agonista de los receptores de los LP1 vaya a resolver el problema completamente. La verdad es que ha venido a resolver un problema porque teníamos hasta hace poco, pues realmente lo que era cambios en el estilo de vida, con las limitaciones que esto tiene, y que entonces esto nos llevaba a un objetivo de intentar una reducción de peso del 5% y se daba con muy buena. Y después tenemos la cirugía bariátrica, que nos íbamos al otro extremo, pues el 30% o más de pérdida de peso. Pero nos quedaba el abanico
intermedio, que realmente ahí no teníamos grandes cosas que ofrecer. Ahí es donde entran los fármacos. Sí. Es decir, y la verdad es que las nuevas moléculas, pues semaglutid en dosis de 2,4, que hay con la indicación para obesidad, y tirzepatida, la verdad es que se están consiguiendo pérdidas de peso del 15 y con tirzepatide el 20%. Con lo cual ya estamos bordeando la eficacia próxima a la, a la cirugía bariátrica. Es decir, que eso ya son pérdidas de peso muy importantes y sobre todo que esas pérdidas de peso que superan pues el 10-15% ya va asociado con unos beneficios clínicos enormes, incluso resolución de algunas de las comorbilidades que acompañan a la diabetes. Es decir, que eso realmente yo creo que es una revolución para el tratamiento de la obesidad, que hasta ahora no teníamos. El problema es pues el acceso de los pacientes por el coste que esto representa, pero es una herramienta realmente que hasta ahora no teníamos. Hoy usted ha definido un concepto muy importante y me ha llamado la atención en esta plática. Y mencionó al inicio que la diabetes representaba una complicación de la obesidad y es como tal. Si resolvemos la obesidad, doctor, a un tiempo temprano en el diagnóstico de diabetes, bajo todos estos mecanismos farmacológicos y no farmacológicos, ¿puede el paciente aspirar a revertir la condición de diabetes? Sí, con pérdidas de peso que nos podemos mover por encima del 10%, pero especialmente si es por encima del 15%, hay una remisión de la enfermedad. Es decir, que sin fármacos estaría en unos niveles de glicemia que diríamos que como si no tuviera la enfermedad. Que no deja de tenerla porque la ha padecido y por tanto podemos decir que está en remisión. Pero lo podemos conseguir. Y por tanto, este es otro concepto muy importante que nos ha venido a traer estos fármacos, que con estas pérdidas de peso, que únicamente esto lo habíamos visto con la cirugía bariátrica, pero ahora se está viendo también con dietas muy drásticas, que son dietas líquidas y por menos de 800 calorías. Lo que pasa es que eso, el problema es mantenerlo, ¿no? Pero con estos fármacos se está consiguiendo esta remisión. O sea que esto realmente es un concepto de una enfermedad que la podemos revertir. Sin duda alguna que hay factores que pueden contribuir a esa corrección y nosotros después de esta pausa comercial hablaremos de un tema que es muy sensible. Es el tema de la insulina. Muchos le genera temor solo el hecho de mencionar esta palabra, pero sin duda alguna el doctor, un experto en el tema, nos desarrollará la importancia que tiene una insulinización temprana en el paciente con diabetes. Ya regresamos. Como lo comentábamos antes de irnos a la pausa, la importancia que tiene la decisión que debe de tomarse en conjunto, pero quien lleve la batuta en esta dirección, sin duda, somos nosotros, el personal de salud, en el tema de el mejor momento para iniciar un manejo y un abordaje con la insulina. Hoy hemos aprendido mucho en relación a este tema y durante el Congreso hemos recibido mucha información muy valiosa que nos servirá para ponerla en práctica sin duda en nuestra consulta de manera diaria y que queremos transmitir esos fragmentos importantes de lo que aquí ha sucedido y por eso la presencia del doctor Antonio Pérez. Doctor, hay criterios que debe de conocer la población, que debe de conocer el médico que nos está siguiendo a través de este programa en el hecho de decir, llegó el tiempo de darle vuelta a la página, de readecuar ese manejo que hemos llevado en las personas, porque no estamos consiguiendo la meta. Hay pacientes que están con 3, 4 familias ya de fármacos antidiabéticos orales y no están llegando a la meta, doctor.
Efectivamente, la diabetes es una enfermedad progresiva Sí, y la progresión viene dada por la pérdida progresiva de la secreción de insulina. Y por tanto, sabemos que llega un momento que una parte muy importante del tratamiento es la sustitución de esta falta de secreción de insulina. El problema es identificar en qué momento, porque la fisiopatología de una persona a otra es muy diferente. Y no tenemos, pues, diríamos, un estadiaje bien definido cuándo tocaría cada una de las cosas. Y por tanto, esto es un ejercicio sí. clínico que delante de un paciente determinado, el profesional tiene que decidir si realmente es el momento de iniciar la insulina. Como norma general, esto diríamos que a partir de los 10 años de la diabetes y cuando realmente, al menos con 3 fármacos y que no haya ningún motivo aparente de que justifique el que no esté controlada la glicemia, Sí. es cuando nos debemos plantear la insulina. Ujú. Y esto pues sucede aquí, pero después tendremos pacientes que a lo mejor a los 5 años de evolución pues ya tenemos que plantearnos esta situación porque su fisiopatología es evoluciona mucho más rápido y otros que podemos hacerlo más tarde. Y por tanto, cuando hablamos de 8 o 12 años, probablemente estábamos hablando del promedio. Y esto es importante pues identificarlos, es decir, cuando tenemos esta situación. Hay situaciones muy claras en las que los pacientes pues ya tienen una pérdida de peso espontánea que ya nos indica insulinopenia, pero otros muchos pues tienen la hiperglicemia, pero con no esta sintomatología y por tanto ahí es donde debemos plantearnos el realmente iniciar la insulina en estos pacientes y no tenemos grandes datos que nos permitan identificarlo claramente, sino que tiene que ser el conjunto del paciente que veamos que realmente probablemente es la mejor opción en ese momento. ¿Cuáles son los factores, doctor? Usted hablaba del tiempo de la evolución de la Ujú. enfermedad, pero ¿existen otros que pueden condicionar el hecho de tener que iniciar una terapia insulínica fuera del tiempo previsto, que son esos 10 años? O sea, Ujú. hay personas que pueden de manera temprana del diagnóstico condicionar el uso de la insulina. Sí, hay determinados pacientes, algunos que conocemos muy claramente, Ujú. que cuando es, por ejemplo, la diabetes que llamamos fenotipolada, que es Sí. autoinmune, pero que en adultos es una progresión más lenta, pero a los 2 o 3 años muchas veces pues hay una destrucción de la célula beta y por tanto es así. Dentro de la diabetes tipo 2 hay diferentes subtipos que se han descrito y hay unos que la tendencia es a la insulinopenia con mucho más frecuente. En general suelen ser pacientes más de normopeso y que no tienen otras características relacionadas con la resistencia a la insulina, como tener los triglicéridos elevados o Ujú. la HDL Sí. baja, que no tienen esteatosis hepática, es Ujú. decir, que no hay otros signos que nos sugieran resistencia a la insulina y que esos suelen tener una progresión más rápida. Lógicamente, si hay factores que cambien la fisiopatología. Por ejemplo, alguien que ha tenido pancreatitis Sí. o una cirugía de páncreas o cualquier tiene pues, otra patología que pueda alterar lo que sería la fisiopatología en este sentido. Y, por supuesto, una situación frecuente, aunque puede ser transitoria, que sería la toma de glucocorticoides de acción intermedia, que esto nos va a provocar una hiperglicemia que será en el tiempo que esté tomando los glucocorticoides. Y todas esas son situaciones en las que muchas veces se requiere la insulina, bien de forma definitiva en algunas situaciones y otras de forma transitoria mientras no se resuelve la situación. Hoy nos ha planteado un tema en relación a resistencia a la insulina en la diabetes. ¿Cómo podemos definir ese patrón, doctor, en los pacientes? Tenemos una forma que yo creo que es la más útil en clínica, Sí, que es la clínica. ok. Y si hay una obesidad abdominal, o sea Sí, que tenemos un perímetro de cintura elevado, y hay unos triglicéridos elevados, eso nos define perfectamente ya un paciente donde la resistencia a la insulina es muy importante. Y por lo tanto, no tendremos grandes dudas que ese paciente fisiopatológicamente tiene una gran resistencia a la insulina. ¿y qué provoca eso? Eso provoca pues, que, por una parte, requiera dosis más altas de insulina y todas las alteraciones asociadas a la resistencia a la insulina, como puede ser la enfermedad hepática metabólica, el que tenga más riesgo de enfermedad renal, el que tenga más riesgo cardiovascular, el que tenga pues, la dislipemia que llamamos aterogénica con hipertrigliceridemia y HDL bajo, es decir, que nos identifica un paciente desde el punto de vista de salud de mucho más riesgo.
Lógicamente eso condiciona a las complicaciones que Ujú, hemos aprendido en estos foros durante esta semana en relación a insuficiencia cardíaca, ujú, la enfermedad arterial periférica, que lo ujú, comentábamos en el estudio que hemos traído de Honduras, que son signos que van alertando, doctor, de que se vienen complicaciones mayores, ujú. que sin duda eso, pues lógicamente hace que nosotros como médicos tratantes prestemos una mayor atención y no queremos decir con ello de que aquel paciente normopeso no tenga que brindársele una atención como tal. Y tiene que ser una atención diferencial, es Gracias. decir, que cuando seleccionas el tratamiento para un paciente con esas características, has de tener en cuenta pues, que todos aquellos tratamientos que realmente vayan a facilitar o mejorar la resistencia a la insulina probablemente pasan a primera línea, mientras que lo que decíamos, la insulina, en otro que no hay nada de resistencia a la insulina y hay hiperglicemia, pues probablemente vamos más rápido a la insulina. Estos serían fármacos donde la metformina, la pioglitazona o Ujú. cualquier fármaco que reduzca el peso Sí. serán muy importantes porque estaremos actuando directamente sobre la resistencia a la insulina. Muchas personas generan la duda en relación a am, el horario Ujú, de la aplicación de la insulina. Hemos aprendido de su parte en sus conferencias que existe una diferencia y que tanto el paciente como el médico debe de tomar en cuenta. Y es los niveles de glucosa de ayuno y las preprandiales, que son ujú. las glucosas que se tienen durante el día. Me gustaría, doctor, que nos explicara un poco al respecto. Sí, es realmente pues intentar adaptar o individualizar lo que sería el tratamiento a la alteración que tiene el paciente. Entonces, en general, la mayor parte de los pacientes con diabetes tipo 2, cuando llegan a esta fase de que requieren ya la insulina, la glicemia más elevada es la de en En ayunas, ayunas. porque lo primero que se altera en general es la producción hepática de glucosa y por tanto que es el factor que lleva a esta hiperglicemia. Y por eso solemos iniciar lo que llamamos con una insulina basal, que el Sí. único objetivo es reducir esa producción hepática de glucosa y por tanto normalizar la glicemia en ayunas. Y En con ese eso, caso, perdone, doctor, ¿sí? ¿cuál sería el horario para la aplicación? En ese caso en particular. Con las insulinas basales que tenemos ahora, probablemente ya no importa tanto el horario porque duran más de 24 Son horas. estables. Y por tanto, eso es una ventaja. Si no, siempre en la noche, que es donde Sí. puedes asegurar que durante la noche vas a tener niveles adecuados de insulina para hacer esa función que es la producción hepática de glucosa y que nos refleja la situación de ayuno más prolongado que es entre la cena y el desayuno. Y eso nos ¿Eh? llevaría a tener controles glicémicos en ayuno mejores. Eso es Correcto. la función primordial de una insulinización basal, es que la glicemia en ayunas normalizarla y no pedirle más. Sí. Entonces, que esté ahí, esa es su función. Si después hay otros problemas, ya tendremos que recurrir a otras herramientas. Pero esa sería la función primordial. Y en ese paciente que tiene la glucosa de ayuno no tan elevada, Ujú. pero que en las preprandiales o después de comidas son altas los niveles de glucosa, ¿qué hacer? Eso, si es el momento de iniciar insulina, Sí. probablemente tendríamos que recurrir eh, a una insulina que tenga más efecto durante el periodo vespertino, es decir, que sea sobre todo especialmente en el almuerzo y la tarde. Sí. Y eso nos puede servir una insulina muy veterana, pero que sigue siendo útil, como es la insulina NPH. Entonces, si nosotros no disponemos de NPH o por comodidad del paciente, eh, prefiere un análogo de Ujú. insulina, bajo este caso que hace glucosas preprandiales elevadas o previo a la comida, ¿en qué horario se aplicaría o eso es igual independiente, podría usarse en la noche o habría que ponerlo en la mañana? Sería preferible quizás a lo mejor por asegurar que va a tener ahí más nivel de insulina por la mañana, pero probablemente no nos va a solucionar el problema. Tendríamos que acabar recurriendo, pues, si ya llevaba insulina Sí. y por tanto una insulina basal, probablemente es el momento de avanzar, que una posibilidad es un agonista de receptor de GLP-1, que es una de las posibilidades, o cualquier otro fármaco que aumente la secreción de insulina, esto nos podría ayudar en esa situación. Y la otra, cuando ya pues con estos fármacos no hay suficiente, pues entonces pasaríamos a administrar insulina de acción rápida antes de cada comida, que es el tratamiento estándar de una persona con diabetes tipo 1 y que cuando la evolución de la diabetes es suficientemente prolongada en tipo 2 puede llegar
a no tener secreción de insulina y por tanto el tratamiento ideal es el mismo que tendría una persona con diabetes tipo 1. Y finalmente, doctor, hay un tema que es un secreto a voces también en la diabetes y es que los pacientes con esta condición suelen tener niveles elevados tanto de triglicéridos, de colesterol LDL y por ende el colesterol total y con niveles bajos de HDL. ¿Qué hacer con ellos, doctor? Hay que tratar específicamente, es decir, Sí. es un factor de riesgo muy importante y que probablemente es el que tenemos más evidencias de que reduciendo especialmente los niveles de LDL mejoramos el pronóstico de los pacientes. Por lo tanto, son pacientes en los que el objetivo primario siempre será el reducir el colesterol LDL, que es el que tiene más relación siempre con la enfermedad cardiovascular. Y secundariamente, después, una vez conseguido este objetivo, tendríamos que plantearnos si tratamos el otro componente de esta dislipemia, que es el aterogénico, que es la hipertrigliceridemia y HDL bajo. Ahí tenemos menos evidencias y probablemente únicamente está justificado tratarlo farmacológicamente si realmente es un paciente que tenga riesgo por los triglicéridos de tener pancreatitis, que esto habitualmente es lo que se llama una hipertriglicemia grave, sí, y es a partir de 880, que es lo equivalente a 10 milimoles, sí, o los 1000 miligramos, que se, sí, utiliza más en Europa, que es una cifra a partir de la cual el riesgo de pancreatitis aumenta. Fuera de ahí, tenemos una alternativa en este momento que es el icosapento de etilo, sí, que es un omega 3 y que probablemente sería el único de fármacos que reduce los triglicéridos que tenga realmente evidencia que mejora el pronóstico cardiovascular. Si no ha habido un evento cardiovascular previo, pero que está el diagnóstico de diabetes, ¿a qué meta debemos de correr nosotros como médicos? De colesterol. De colesterol. Sí. Sí. A ver, en principio tendríamos que etiquetar qué riesgo tiene este paciente, sí, mirando el riesgo global. Fundamentalmente, y me refiero, por ejemplo, datos que hay sobre todo de Europa, en España y el resto de Europa, podríamos decir que más del 80%, incluso el 90% de los pacientes con diabetes tipo 2, podríamos etiquetarlos de alto riesgo. Sí. Por tanto, el objetivo deberíamos intentar conseguir que estuviera por debajo de 70 de colesterol LDL. Esto sería el objetivo en ese subgrupo. Después tenemos el grupo de riesgo moderado, pues ahí por debajo de 100. Pero en general cuesta encontrar un paciente que no cumpla criterios de riesgo elevado. Sin duda. Doctor, ¿qué mensaje quisiera dejarle a usted a la población que ha estado pendiente de Aquí con mi médico, de este conversatorio que hemos llevado a cabo en esta mañana y que sin duda pues sus consejos serán tomados sin duda alguna con buen criterio por la población que nos ha visto y escuchado en esta mañana? Yo sobre todo es realmente que tengan en cuenta que la diabetes es una enfermedad que se puede prevenir y que por tanto tenemos herramientas muy importantes y que esas van asociadas con elementos clave, que no únicamente para la diabetes, sino a nivel de salud, que es el estilo de vida y normalizar el peso, hacer una dieta saludable y hacer ejercicio físico realmente es una herramienta de salud que no hay ningún fármaco que lo pueda igualar por los beneficios que tiene. Por tanto, es esto. Y una vez que se tiene la diabetes, pues intentar, estas medidas siguen siendo importantes y lógicamente después, pues no desmoralizarse porque la diabetes pues cada vez necesite más medicación. Esto es la historia natural de la enfermedad y por tanto sabemos que aquello que funciona pues en los primeros 5 años, en los segundos 5 años de la enfermedad, resulta insuficiente y tenemos que ir progresando. Y eso no quiere decir que el paciente no haga bien las cosas, sino que tenemos que ir adaptando el tratamiento a la evolución de la enfermedad. Sin duda, doctor, que ha sido un gusto haber conversado con usted. Perfecto. Esperamos tener una próxima oportunidad, así como lo tuvimos hace 7 años cuando Aquí con mi médico era por radio. Y vea, el tiempo ha evolucionado y ahora estamos en la televisión. El doctor Antonio Pérez ha conversado con nosotros en esta mañana y despedimos el tema de la semana. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Y con este fondo impresionante de la ciudad de La Coruña, en la zona portuaria a mis espaldas, me despido de ustedes. Por hoy, su consulta ha concluido, pero queda programada ya para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en Aquí con mi médico. Que el Señor nos bendiga a todos.